Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Hola, buen día a todos. Mi nombre es Doris Espinosa, tengo 26 años y soy de Guadalajara, Jalisco, en el país de México. Pues estoy muy agradecida por compartir este testimonio que Dios me ha permitido y la salvación que Él me dio. Todo comenzó hace algunos años. En el año 2016, yo asistía a una iglesia cristiana y ya tenía varios años yendo todos los domingos, y también estaba involucrada en algunas actividades de jóvenes y también de proyección los domingos, como de proyectar alabanzas y todas esas cosas. Pero recuerdo que hubo un problema entre los jóvenes y se mandó convocar una reunión. El pastor de esa iglesia que dirigía esa iglesia fue el que convocó la reunión, y también a los padres de los jóvenes. Y entre los padres de los jóvenes había algunos que eran diáconos de la iglesia también. Entonces, cuando nosotros entramos a esa reunión, pues empezaron a exponer el problema que había sido, y nos empezaron a decir algunas de las palabras que ellos recordaban. Recuerdo que una persona, una mamá de la joven, decía que en la Biblia decía que todos teníamos que amarnos los unos a los otros y amar al prójimo como a uno mismo. Y recuerdo que yo dije, pero es que en realidad yo no la amo, ¿no? Con todo esto que pasó, era como, pues obvio, yo no la amo, ¿no? Entonces, después de todo eso, recuerdo que al finalizar yo tuve una incomodidad porque pensé acerca de si estoy en una iglesia y si son diáconos, son pastores y son quien nos guía, porque nunca abrieron la Biblia. De hecho, creo que ni siquiera estaba presente en la Biblia, ¿no? Eh, Solamente fueron algunas cosas vagamente de lo que debíamos de hacer. Entonces, y yo me sentía como totalmente incompetente para hacer esas cosas, ¿no? Como amarlos a pesar de justamente lo que había pasado. Entonces, recuerdo que a partir de ahí tuve esa incomodidad, y así transcurrió algún tiempo, y de repente no sabía por qué hacía las cosas dentro de la iglesia. Sabía que quería ir a platicar y se convirtió como en un club, ¿no? Como socializar, ir a platicar. De repente con alguno de los jóvenes íbamos al cine después del culto. Entonces, en realidad empecé a notar por qué yo asistía a la iglesia, y todas estas cosas empezaron a hacer una tras otra. Pero llegó el punto en el que yo también no sabía por qué tomaba como la Santa Cena, ¿no? Qué significaba la Santa Cena, y dejé de hacerlo también. Entonces, en ese tiempo invitaron a mi mamá a un campamento de la iglesia de Misión Buenas Nuevas, y recuerdo que fue en agosto de ese año, y a mí también me dijo que sí podía asistir con ella, pero en realidad yo le dije que tenía varias cosas que hacer de la escuela, del trabajo, y no podía como dejarlo así, ¿no? Que nos habían avisado unos días antes. Entonces recuerdo que ella fue, y al regresar me platicaba de lo bonito que había estado, no solamente como el, el campamento en sí, sino también toda la palabra que le dieron, y que había sido muy diferente a como ella estaba acostumbrada, ¿no? Pero recuerdo que yo era como, pues sí, está bien, qué padre, será como cualquier campamento, y en realidad yo no la escuchaba como profundamente, ¿no? Era como cuando un padre trata de platicar con su hijo, pero en realidad el hijo a veces no lo escucha, ¿no? Así me sentí durante varios tiempo, y así estuve, hasta que un día me comentó que su maestra de ese campamento era una hermana de Perú. Entonces, que ella llevaba unos libritos y que ella le había sacado copia y que quería que nosotros lo leyéramos. Entonces le dije que sí, pero en realidad no tenía muchas ganas de hacerlo, y solamente fui dando largas, ¿no? Pero llegó el 2017, pasaron varios meses, y en el mes de marzo del año 2017 hubo otro día en que me volvió a insistir, ¿no? Acerca de leer estos libros. Entonces, por fin le dije que sí, y entonces ella me dijo, hay que cerrar las puertas de la casa para que nadie venga a molestarnos. Era noche ya, y dije, pues está bien, pero pues ¿quién nos va a molestar a esta hora, no? Pero en realidad fue como, ok. Y entonces empezamos a leer estos libros, los empecé a leer yo en voz alta, y son cuatro, en los cuales el primero decía el título acerca de lo más valioso para el hombre era obtener la vida eterna. Entonces explicaba, entre varias cosas y muchos versículos, explicaba acerca del sufrimiento del humano, del hombre.
y por qué se da ese sufrimiento, ¿no? Por estar separado totalmente de Dios. Entonces, en el segundo libro explicaba acerca de tener pecado no es lo mismo que cometer pecado. Y es ahí cuando empezó como en mi corazón y en mi mente a transcurrir ese tiempo. No me esforzaba por leer o leer bien o entender, sino que simplemente era como si lo estuviera viviendo, ¿no? Como una cosa me llevaba a otra y justamente todo quedaba como en mi mente y en mi corazón, ¿no? Y justamente uno de los versículos que venía ahí acerca de Romanos 5:12 que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, había una gráfica como un dibujo donde se veía a Adán, ¿no? Y por ese hombre, abajo de él estaba todo el mundo. Entonces, justamente por ese hombre entró el pecado, así como dice este versículo, ¿no? Entonces, yo me imaginaba como haga lo que haga, quiera o no quiera, me haga para un lado, brinque o lo que sea, sí o sí tengo el pecado, ¿no? No es algo que pueda decir que no. Entonces, en mi corazón iba quedando como esas palabras y en el tercer librito mencionaba acerca de por qué es que cumplir la ley no nos lleva acerca de la salvación, no nos lleva a la salvación, ¿no? Entonces mencionaba en el versículo de Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces yo dije, bueno, tal vez alguna que otra cosa no he hecho, en realidad todo. O sea, si me ponía a pensar y veía pasar como mi vida, dije, pues es que en realidad por solo uno, o sea, transgredir uno solo, es que ya soy culpable de todos, ¿no? Entonces cada vez yo decía, entonces no es algo que yo diga, ¿no? Sino que Dios está diciendo como la sentencia tal cual al hombre y en este caso a mí. Entonces, para el último libro, que era como el más grande, decía acerca de la salvación eterna. Y ahí yo ya había estado como, yo ya sentía todo el peso, ¿no? Acerca del pecado y de por qué había llegado el pecado a todo el mundo, así por Adán, ¿no? Entonces, para el último libro, justamente mencionaba cómo es que la ofrenda se hacía y cómo es que se expiaba el pecado, ¿no? En la antigüedad. Y cómo Jesucristo también lo hizo de la misma manera. Yo no sabía esto, yo creía como Jesucristo, todo el mundo sabe, ¿no? Perdonó el pecado, pero en realidad yo no sabía el proceso que él había pasado, que realmente había cargado el pecado, ¿no? Que así como al Cordero, también a él le impusieron las manos y le traspasaron todo el pecado del mundo, ¿no? Entonces, al verlo así, al final, en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces fue como, primero era Adán, ¿no? Por él, todos los hombres fuimos constituidos pecadores y somos pecadores, pero también por un solo hombre, los muchos serán constituidos justos. Entonces, justamente en ese momento decía al final que en qué creeríamos, ¿no? En qué creería. Y yo cuando cerré así ese libro fue como, entonces soy justa, entonces no hay pecado, ¿no? Dios ya pagó el pecado, ya no hay pecado. Y recuerdo que estaba así como no sé qué hacer, como cuando es una felicidad que no entiendes, o sea, ni siquiera tú mismo sabes, ¿no? Y recuerdo que le dije a mi mamá, ahorita vengo, ¿no? Y me subí a mi cuarto y sin saber qué hacer, solamente me hinqué y dije gracias. Yo creo que dije gracias un montón de veces, ¿no? Como 100 veces o no sé, pero estuve solamente gracias, gracias, gracias por esto que había recibido porque por primera vez tenía la convicción de esto, de la salvación. Antes era como si yo creyera, pero a la vez no, o como si estaba como si fuera como el mar, ¿no? Como que a veces sí, a veces no, pero en realidad esta vez fue diferente. Entonces, después de eso, recuerdo que hubo un retiro el siguiente mes y yo acudí a ese retiro y a los que éramos nuevos en los retiros nos daban una clase del Evangelio. Entonces, en la clase del Evangelio recuerdo que
explicaba así tal cual otra vez todo, y es cuando yo dije, sí, exactamente, o sea, fue cuando yo entendí y vi como todas las piezas del rompecabezas daba justo, ¿no? Porque leía la Biblia y justamente todo empezaba a embonar. Leía la Biblia, escuchaba y todo eso empezaba a embonar también en el corazón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mi vida ha sido, pues la verdad, muy feliz, ¿no? Porque fue como haber dejado justamente todo ese costal que yo traía, como si ya no trajeras la carga tú, ¿no? Sino que Jesucristo mismo fue el que la llevó y la pagó. Entonces, a partir de ahí ha sido justamente el cimiento y la base para la vida de fe que ha pasado en estos años, ¿no? Con la convicción y la certeza que antes no había tenido de que Cristo había pagado mi pecado, de que soy justa y de que había recibido la salvación, ¿no? Y al final, este testimonio, justamente por eso no es mío, ¿no? Porque quien siendo joven piensa como esas cosas profundas. Normalmente los jóvenes no hacemos eso, o algunos sí, pero yo no era una de esas, ¿no? Yo pensaba superficialmente de las cosas. Entonces, el que haya pensado acerca de que no nos estaban dando consejos con la Biblia, el que no supiera por qué hacía las cosas, el que hiciera las cosas solamente porque quería platicar con jóvenes, que fuera a la iglesia solo para platicar y no para recibir la palabra. Entonces, todo ese tipo de cosas me llevaron a Dios. Y entonces me di cuenta, la salvación en realidad Él me la dio a mí, Él me buscó a mí, Él me encontró a mí. Yo no buscaba esto, o sea, yo creía, ¿no? Que sabía acerca de la salvación, pero en realidad no era así. Yo no lo busqué y Él me encontró. Entonces, pues este testimonio es justamente de Dios y en este caso me tocó a mí vivirlo, ¿no? Porque es de Él que me dio un regalo, pues el regalo más grande del mundo. Entonces, estoy muy emocionada y muy contenta y muy agradecida de haberles compartido este testimonio y espero verlos pronto ya en físico, ¿no? Pero por ahorita un saludo virtual y un abrazo a todos. Hasta luego. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 29. Hoy nosotros podemos compartir con el tema Dios nos justifica por la gracia. Entonces vamos a buscar la palabra de Dios, Gálatas capítulo 2. El libro de Gálatas capítulo 2 del versículo 11. Del versículo 11 voy a leer. Así dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído
en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por Jesucristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hasta el versículo 21 he leído. El día de hoy, alguna persona de Cuba me pidió para que formara un grupo de WhatsApp, porque esa hermana se llama Cinia, y la que estaba estudiando la palabra de Dios. Por la casualidad, ella encontró a Misión Buenas Nuevas, y luego, investigando, navegando en Facebook, me encontró que estoy enseñando la palabra de Dios cada noche. Por eso, hermana Cinia dice, ella me pidió para que yo enseñara a su grupo. Aunque solamente ahora están formando uno de 5 personas, todos son de Cuba, ellos están enfocando, aprendiendo la palabra de Dios. Creo que va a multiplicar más cantidad de gente entre los cubanos. No sé muy bien, prontamente voy a viajar a Cuba, pero según mi entendimiento, siendo coreano, es prohibido visitar al país Cuba. Todavía no tiene buena relación políticamente. Pero nosotros podemos predicar la palabra de Dios a través de internet, porque Dios ama a la gente que están esperando a Dios. El día de hoy yo estoy observando esta palabra en Gálatas capítulo 2. Está saliendo una cosa muy curiosa, porque un día el rey Herodes de Israel mató a Jacobo, uno de discípulos de Jesucristo. En aquel día se esparcieron muchos discípulos de Jesucristo, y luego llegando hasta Antioquía, en aquel entonces los justos, teniendo miedo, pero ellos querían predicar la palabra de Dios ante los gentiles. Imagínense, Jesucristo, antes de ser arrebatado, ¿cómo había mandado a los discípulos? Que vayan al mundo. Porque cuando llega el Espíritu Santo del Señor, recibirá gran poder. Será mi testigo desde Judea, Samaria, desde Jerusalén, Judea,
Samaria hasta confines de la tierra. Y luego hagan discípulos por las naciones. Enseñen todo lo que aprendieron por mí. Voy a estar con ustedes hasta fin del mundo. La verdad que había llegado el Espíritu Santo del Señor, descendido del cielo, teniendo el Espíritu Santo del Señor. Ellos solamente estaban predicando el Evangelio en la ciudad de Jerusalén. Pero por causa de persecución se esparcieron los justos. Por causa de eso ya llegó a Antioquía algunos justos. Ellos predicaban el Evangelio también. Dios trabajaba bastante y recibieron la salvación entre los gentiles. Por eso, escuchando esta noticia, los apóstoles de Jesucristo que vivían en Jerusalén estableció una persona para enviar como guía de la iglesia por medio de Bernabé. Ellos enviaron a Bernabé a la iglesia de Antioquía. Bernabé, llegando a Antioquía, formó un grupo entre los que recibieron la salvación, y luego él pensaba profundamente. ¿Qué es lo que pensó él? Pensaba que yo necesito traer un siervo de Dios. Se llama apóstol Pablo. Porque apóstol Pablo, después de recibir la salvación, él fue enviado a su pueblo natal, Tarso. Y por eso Bernabé ya buscó a apóstol Pablo, donde se quedaba en su pueblo natal, y luego él trajo. Desde que llegó apóstol Pablo a Antioquía, Dios manifestó en la iglesia de Antioquía, y por eso ellos empezaron a predicar el Evangelio, multiplicaron entre los salvos, buscando al Señor. Y también un día ellos ayunaron, orando al Señor. El Espíritu Santo del Señor les enseñó para que apartaran Pablo y Bernabé. Desde aquel tiempo, Pablo y Bernabé, ellos solamente viajaban siendo misioneros, visitando diferentes ciudades, Corinto, Efesio, Tesalónica, etc. Por eso estaba levantando la iglesia, cada ciudad. Pero un día, creo que Pedro ya visitó a la iglesia de Antioquía. En aquel entonces, Pedro estaba conversando con los hermanos de Antioquía, pero en esa época, por la tradición de los judíos, era prohibido conversar entre los judíos y los gentiles. Pero imagínense, ¿no? Ya después de recibir la salvación, ¿qué importancia sobre nacionalidad? Nada sirve. En Cristo Jesús es uno, puede compartir la palabra de Dios y comer juntos, pero todavía en el corazón de Pedro tenía esa regla. Pero al principio estaba comiendo, conversando, predicando. Pero había llegado algunas personas más que fueron enviados de Jacobo, dice Jacobo. Al llegar,
las personas a la iglesia de Antioquía, Pedro se asustó por causa de la visita. Ellos también son salvos. Además, apóstol Pedro ya estaba siendo como líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Es cierto, no? Pero, mientras tanto que estaba comiendo, llegando las personas que fueron enviados de Jacobo, ya se apartó. Como podemos decir que comiendo, al mirar, se asustó, ya luego se escapó. ¿Por qué? Porque todavía en la iglesia de Jerusalén habían dos grupos. Después de recibir la salvación, ya abandonó sobre la ley, mandamiento y tradición, considerando que todos somos iguales, gentiles, justos, judíos, todo igual. Pero todavía algunos que estaban confiando la ley, querían cumplir el mandamiento de Dios, cumpliendo la tradición de los judíos. Por esa razón, ya ese grupo era prohibido de compartir, comer con los gentiles. Observando esta situación, apóstol Pablo se enojó contra apóstol Pedro. Creo que por primera vez, como únicamente, ¿no?, una vez había discutido, peleado contra Pedro. Porque el versículo 11 así dice. Gálatas capítulo 2, el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ya hasta acá, como dice, comía, ¿no? Mientras tanto. Pero ya llegaron las personas de Jacobo, surgía algo. Ya leo. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de circuncisión? Los de circuncisión, es decir, que ya por medio de tradición de Israel, desde que nace 8 días, se hace circuncisión. Y por eso todos los judíos son circuncisos. Pero esta palabra está ubicada que todavía está teniendo esta regla sin recibir circuncisión, aunque ellos recibieron la salvación, prohibido de comer juntos. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia? ¿Cómo puede unir juntos? Hay división, una pared muy alta, una división entre el grupo de los judíos y gentiles. Apóstol Pablo estaba muy enojado, porque él estaba pensando que Dios amó a los gentiles, como igual que lo que amó a los judíos. No hay diferencia. Pero a través de simulación, como judaísmo, ya está haciendo algo maldad contra los gentiles. Él no podía aguantar. Por eso exhortó. Ya como decía el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, no solamente Pedro, ¿no?, sino también otros grupos que acompañaban, ¿no?
De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué raro. ¿Quién es Bernabé? Como ese señor Bernabé ya está siendo como si fuera evangelista en misma iglesia. Antes de visitar grupo de Pedro y también grupo de Jacobo, él estaba comiendo, compartiendo, ya no hay problema. Pero al ver actitud de Pedro, él también, su conciencia fue condenada. Me parece que este apóstol Pedro está andando así, entonces yo tengo que andar como igual que él. Entonces, no está escrito sentimiento de los hermanos gentiles de Antioquía, cómo ellos van a sentir, cómo fueron sentido acerca de esa actitud. Creo que ya, qué raro, ¿no? Poco raro. Hace rato ya estaba conversando, comiendo, pero al llegar la gente se escaparon. ¿Qué está haciendo? Es una división. Por eso el apóstol Pablo estaba exhortando cara a cara. ¿A quién? Al apóstol Pedro. El versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Es decir, que no solamente habló personalmente, ¿no?, en su habitación, sino que ante todo, vea, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar significa que sea como igual que judíos entre los gentiles. Entonces, siendo judío no puede vivir como judío, viviendo como gentil. ¿Por qué obliga a los gentiles que vivan como los judíos? Significa que nadie puede cumplir mandamiento de Dios, derrumbando mandamiento de Dios, pero aparentemente, ¿no?, por la hipocresía, nosotros estamos guardando mandamiento, andando por la ley, haciendo buenas obras, también apartado de inmundicia. Por eso en la enseñanza de apóstol Pablo nunca está agregando que después de recibir la salvación, la gente tiene que cumplir 10 mandamientos de Dios para ser perfecto ante Dios, para ser como justo ante Dios. Nunca está utilizando esta enseñanza. ¿Por qué? Es muy importante para nuestra vida. En este siglo es muy importante. Porque aunque es poco diferente, hoy en día está enseñando, ¿no?, al ingresar en la iglesia, obligadamente no tiene que memorizar mandamiento de Dios. Hoy en día estoy preguntando a los pastores y los cristianos, ¿se memoriza 10 mandamientos? Sí. Directamente ellos dicen que sí. Ya. ¿Cuál es número 1? Amarás a Dios con todo corazón, con toda mente, con toda vida, con todo corazón. Y amarás a su prójimo como a ti mismo. Y número 3, ¿qué es eso? Está mezclando. 2 representantes de 10 mandamientos es: amarás a tu Dios con toda mente, con toda alma, con todo corazón, con todo esfuerzo, con todo corazón. Luego,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es representante, nada más. Pero como dice, no tenga otro Dios fuera de Jehová. No haga ídolo, ni imagen nada del mundo. No blasfemia nombre de Jehová. Guarda el día de reposo. Honra a sus padres. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Hoy en día no está memorizando hasta 10 mandamientos. Y luego dice que tenemos que cumplir mandamiento de Dios, así, sin saber nada de mandamiento. ¿Cómo puede guardar? Además, Jesucristo, como decía, por medio de San Mateo capítulo 5, ustedes escucharon por antepasados, no matarás. Pero yo les digo que cuando uno tiene en su corazón enojo, rabia contra su hermano, hablando como insulto, fatuo, en aquel entonces será lanzado al infierno, será condenado como si fuera asesino. Escucharon por antepasados que no adulterarás, pero si uno que tiene el deseo de adulterar con una mujer en su corazón, ya adulteró, así dice. Último mandamiento, como dice, no codiciarás. Si uno que tiene el deseo de codiciar sobre dinero, comida, casa, mujer, hombre, terreno, etcétera, etcétera, todo está cometido. ¿Quién puede cumplir mandamiento de Dios? ¿Quién puede ser perfecto por su obra? ¿Quién puede ser justificado delante de Dios por su obra? Nadie. Pero obliga a alguien, está obligando, haga, viva así. Eso es hipócritas. ¿Por qué? El que habla así, manda así, no puede cumplirlo. Según la palabra de Dios, así enseña. El versículo 15, ¿cómo dice? Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esta palabra muy importante. Nadie puede ser justificado por su obra, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya, repitan conmigo, por favor. Nadie será justificado. Significa que Dios no justifica a ninguno por ver la obra. Según la palabra de Dios dice que por creer en la sangre de Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados. A través de la sangre de Jesucristo hizo la redención eterna, una sola vez para siempre. Por eso la sangre de Jesucristo nos justificó una sola vez para siempre. Nos santificó una sola vez para siempre. Nos perfeccionó una sola vez para siempre. Solamente vale la sangre de Jesucristo. Entonces, después de recibir la salvación, no por la ley podemos servir al Señor, sino por la fe. Ya busquemos Romanos capítulo 1. El versículo 17. Así dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Según la palabra de Dios dice que se revela la justicia de Dios en el Evangelio. Muy importante, ¿quién está explicando la justicia de Dios? La justicia de Dios no es de nosotros. La justicia de Dios viene por la obra de Jesucristo. Jesucristo ya cargó el pecado del mundo, porque San Juan capítulo 1, el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó todos nuestros pecados. Y luego nuestro Señor Jesucristo derramó toda la sangre. Limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por medio de la sangre de Jesucristo, la gente puede ser justificado, santificado y perfeccionado. Por eso dice, mas el justo vivirá, como dice, mas el justo por la fe vivirá. Después de ser salvo, después de ser justo, ¿qué es lo que está esperando? De primero, tiene que creer que Dios existe. Dios es galardonador. Es decir que cuando uno que busca a Dios, Dios prepara galardón, premio. Dios está conmigo. Dios va a trabajar en mi vida. Dios está preparando algo bueno. Por eso hoy en día estoy preparando un gran proyecto. ¿Cuál es? ¿Sabe que ya durante 2 años yo estaba predicando muchas veces? Como más de 500 veces. Acomodando desde evangelización, como 50 clases. Esto, cada clase está digitalizando por medio de apoyo de los voluntarios. Y luego por fin, hermano Fausto Sierra está acomodando por medio de archivo PDF. Hasta hoy ya me entregó número 3. Y luego estoy convocando a las personas que quisiera recibir este archivo, me avise. ¿Sabe qué? Cada momento me pide, pastor, yo quiero recibir archivo, envíeme. Por medio de WhatsApp, por medio de email, me envía. Pues estoy respondiendo, uno de como 10 personas. Creo que va a subir más cantidad. Significa que nosotros podemos buscar la manera de hacer evangelización. Usando televisión, usando Facebook, usando plataforma de Zoom, también usando WhatsApp, porque contacto de WhatsApp, como 1000 de personas yo tengo. Por eso hoy, durante casi 1 hora, yo estaba repartiendo desde número 1, 2, 3. Como uno de más de 300 personas, yo estaba repartiendo este archivo. Que lea. Significa que si uno está asegurando en su corazón que cuando yo estoy haciendo este proyecto, Dios va a salvar, Dios va a trabajar. En aquel entonces ya yo tengo que marchar por la fe. Por eso, cuando se usa por la fe no es que esforzando por sí mismo, sino que
cree de primero. Dios está dando esta manera de predicar. Dios está enseñando a mí para que prepare material. Hay un pastor de Venezuela, se llama Obispo Castro. Hace tiempo ya contactaba en mi WhatsApp, ¿no? Siempre me enviaba su predicación, etc. Por eso yo le envié mi predicación y también de PDF. De repente él me envió la grabación de voz. Pastor, deme autorización para repartir este material al mundo, porque contacto 30 países. Ya tiene autorización usted. Puede repartir. Y luego al siguiente día me preguntó, pastor, ¿eso es como va a funcionar? ¿Va a cobrar o es gratis? Porque se ve Escuela Bíblica Buena Nueva Chile, ¿no? Todos los estudiantes tienen que pagar a la escuela o no. Pero nosotros, por medio del gobierno del cielo, está dando la beca 100% gratis. Por eso, por la gracia de Dios, ya nosotros podemos publicar. Los que están escuchando mi explicación también, ustedes ya están teniendo gran oportunidad de evangelizar. Aprovechen, invitando a la gente, haciendo grupo de WhatsApp, repartiendo, explique, después de leer. Sin leer no puede entender, ¿no? Después de leer, número 1, y explique, mire, acá está escrito cómo nosotros podemos creer al Creador. La gente cómo fue transformado como pecador. Y cómo Dios va a juzgar a los pecadores. También, cómo Dios va a salvar a nosotros. Por eso cada día estoy teniendo esperanza. ¿Por qué? A través de hermano Fausto Sierra, sí, cada día un archivo se hace, dura en total 50 días. No solamente se terminará clase de evangelización y se quedó San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y Gálatas, Efesios, Tesalonicenses. ¡Wow! Mucha cantidad de predicación había hecho por la gracia de Dios. Yo no soy la persona que pueda predicar constantemente cada día. A mí me gusta disfrutar. Pero Dios me dio este corazón. Cada noche yo presento ante ustedes. Ustedes son testigos. Imagínense, ¿no? Si no solamente hermano Fausto Sierra y alguien se apoya a este proyecto, nosotros podemos hacer fuertemente evangelización. ¿Cómo nosotros podemos enseñar la palabra de Dios a mucha cantidad de gente del mundo? Los que usan el idioma español. Por eso, cada día ustedes están ingresando en la plataforma de Zoom. No solamente se termina escuchando, dice que qué bueno, pastor, qué bueno, y preguntando, ¿qué es lo que escuchó? No sé, ya me olvidé, pero bueno. No, sino que ya todos son elegidos de Dios, instrumento del Señor. Por eso Dios está hablando a sus espíritus. Porque Dios está preparando algo bueno cada uno. Solamente intenten
como lo que estoy explicando. En su WhatsApp, ¿cuántas personas está contactando? Si tiene 10, si tiene 100, si tiene 500, sin duda puede repartir material que estoy dando. Y luego explique. Hoy en día yo estoy siendo estudiante, pero Dios me dio mucha bendición por esta palabra. De repente aumentará muchos conocidos, mucha gente podrán recibir la salvación. Todos son colaboradores de Dios, siendo mis discípulos. Espero que caminen, espero que anden por la fe, porque Dios va a bendecir cada uno de ustedes. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición. A través de la fe nosotros podemos ver el fruto de Dios. Porque no solamente Dios quería salvar a nosotros, sino también Dios quiere salvar a mucha cantidad de gente a través de nosotros. Pues cada día nosotros estamos pidiendo al Señor que nos ayude. Nosotros necesitamos tener muchos voluntarios para que trabajen juntos, marchando, para preparar materiales, para predicar el Evangelio al mundo. También bendiga a todos los líderes de diferentes países para que ganen mucha gente, Señor. Gracias, todo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización. Hoy nos toca número 30. Vamos a buscar la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 del versículo 1 voy a leer. Oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyentes Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que
no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta el versículo 14 he leído. Este libro Gálatas es muy importante para nuestra vida, porque apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia de Galacia, porque ellos recibieron la salvación por la gracia de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero pasando tiempo, entre los pueblos de la iglesia de Galacia, ellos querían justificarse por las obras, querían cumplir la ley, querían, como igual que los judíos, siempre querían guardar el mandamiento, etcétera, etcétera. Aparentemente, ¿no? Uno que quiere guardar el mandamiento, cumplir el mandamiento, es bueno, porque el mandamiento de Dios es la palabra de Dios. Pero ¿por qué apóstol Pablo estaba luchando a los que quieren cumplir la ley? ¿Sabe? Porque el evangelio nos acompaña con la obra del ser humano. Porque entre los seres humanos tienen la regla para ver la gente. Esta persona es bueno, esta persona se ve como justo, pero esta persona es malo. Siempre nosotros podemos juzgar a la gente por ver la obra del ser humano. Depende de su obra, será justo, será pecador. Pero la Biblia nos enseña que ninguna persona puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, sino que por la fe. La fe es creer en la sangre de Jesucristo, en Jesucristo. Sin tener la fe no puede agradar al Señor. Por eso nosotros podemos investigar poco a poco en esta palabra, como dice el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿cómo puede recibir el Espíritu Santo del Señor? Mucha gente, ¿no? Dicen que cuando yo estaba orando al Señor se cayó fuego, ya me llegó gran emoción. Pero según la palabra de Dios dice que reciban el perdón de los pecados, Dios le dará el Espíritu Santo del Señor por regalo. Regalo y el don del Señor, nada que ver con nuestra obra, sino que depende de su fe.
Por eso si una persona puede recibir el perdón eterno de Dios por la fe, Dios le da el Espíritu Santo del Señor. Este Espíritu Santo del Señor es el corazón de Jesucristo. Pues después de ser salvo, ya tiene que creer que en su cuerpo está viviendo el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios. Este Espíritu le gusta vivir con la voluntad del Señor. Por eso, uno que recibe el Espíritu Santo del Señor ya puede pensar acerca de el proyecto del Señor, la voluntad del Señor. Hoy en día estoy haciendo convocatoria, llamando a los estudiantes de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile, porque durante 2 años yo estaba predicando muchas palabras, más de 300 veces. Es decir, que ya yo tengo contenido de la predicación, más de 400 clases. Y, por ejemplo, clase de evangelización, más o menos 50 clases. Es decir que teniendo esta clase iniciamos. Por eso estoy convocando a los estudiantes, entre los pastores, los hermanos, contactan en mi WhatsApp. Estoy dando poco a poco, acompañado PDF, porque PDF es texto que está apareciendo lo que yo estaba explicando durante 50 minutos o 40 minutos. Está trabajando esta área, hermano Fausto Sierra de Ecuador. Es gran apoyo en mi trabajo. Cada día está esforzando, trabajando. Hasta hoy ya él me envió hasta número 4. Tengo video, pero falta hacer PDF, para entregar a los estudiantes. Ya contacté a un obispo, se llama Obispo Castro de Venezuela. Él me dijo que, Pastor Juan Kim, yo tengo muchos contactos. Voy a anunciar esta buena noticia a los conocidos. Si me da autoridad, voy a repartir el material. Yo le dije que sí, usted puede hacerlo. Hasta hoy él me presentó uno de 5 pastores. Entonces aumenta poco a poco los siervos. Es decir que entre los pastores, los hermanos, si aprenden la palabra de Dios, cada uno podrá formar otro grupo. Entre ellos también puede enseñar la palabra de Dios y puede establecer la iglesia. También ya multiplicará los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo tanto quiere que prediquemos el Evangelio con toda la manera. Por esa razón, hoy en día nosotros estamos enfocando área de este trabajo, haciendo transmisión de 2 televisión y canal televisión, Y ellos están haciendo transmisión en Facebook. Por eso mucha gente está escuchando la predicación y la clase de evangelización. Significa que uno puede recibir el perdón de los pecados, limpiando su corazón a través de la sangre de Jesucristo. Dios le da
el Espíritu Santo del Señor. Por medio de el Espíritu Santo del Señor, puede ver la Biblia, leer la Biblia. También Dios le da sabiduría, entendimiento, para producir la fe. Y luego va a servir al Señor. Eso es el sistema de tener la fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero sin tener esta relación, solamente procurando hacer alguna cosa buena, cumplir mandamiento de Dios, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo del Señor? Por eso, poco a poco, ya va a ser como hipócritas, porque nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, pero el ser humano quiere ser como perfecto por su obra. Siempre quiere ser como igual que fariseo. Porque los fariseos estaban guardando, cumpliendo mandamientos de Dios, aunque por la vista de Dios se veía que son pecadores. No están andando, sino que están andando como pecadores, pero ellos siempre estaban orando ante la gente de calle, de pie. Además, cuando fui al mercado, cuando regreso a su casa, ya todo lava de utensilio de cocina. Nada que ver su utensilio como plato y cuchara, nada que ver. Porque ensucia su cuerpo nada más, pero todo junto lavando, porque quería mostrar como si fuera excelente, limpio, puro. Jesucristo estaba exhortando, porque ellos se veía por la vista de Jesucristo como si fuera que cementerio pintado por cal. Significa que en aquel entonces utilizaba cementerio como cueva y tapando la piedra, ¿no?, de su entrada. Y luego se veía muy feo de cementerio, por eso pintaba con cal. Se ve blanco, se ve muy blanco la pared. Cuando yo empecé a vivir en Bolivia, al mirar una zona, ¿no?, muy hermosa, se veía que todo apartamento pero pegado, pero se veía que es muy pequeñito, ¿no? Preguntaba, ¿qué es esto? Me parece que es apartamento pero muy pequeño. No es apartamento, aquel es cementerio. ¿Cementerio? ¿Así edifica? ¿Hacia arriba? Sí. En Corea del Sur nunca se hace edificio como cemento, ¿no? Porque entera todo. Estaba muy asustado, ¿no?, al ver, porque todos son blancos, edificios, pero ¿qué hay adentro? Ataúd. Dentro de ataúd, ¿qué hay? Cadáver. Abriendo ataúd, ¿qué sale? Ya sale gran olor. Por eso Jesucristo estaba exhortando a los fariseos. Mire, son hipócritas, como cementerio que está pintado por cal. En interior está lleno de pecado, pero aparentemente se ve como ángel. Eso es hipócrita. Ya, nadie puede perfeccionar su obra ante Dios, sino que por la fe. Jesucristo ya me justificó, me santificó, me perfeccionó. Por creer en la obra de Jesucristo,
la gente puede andar por la fe. El versículo 3, ¿cómo está escrito? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, apóstol Pablo estaba explicando el Evangelio. La gente, para ser justificado, ¿cómo tiene que ser? ¿Ya? Gálatas capítulo 2, el versículo 16 claramente está hablando, ¿no? ¿Ya? Voy a leer. Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, nadie será justificado delante de Dios por su obra. O sea, mi pregunta es, ¿cómo puede ser justo? Ya sale la respuesta. Es como igual que, ¿no?, un examen que está dando el profesor a los estudiantes y dándoles hasta pregunta y la respuesta. Pero al leer, si no puede descubrir la respuesta, se queda tranca o tranca. Se queda tranca, que no puede concentrar ni puede responder. Ya, ¿cómo dice? La gente, ¿cómo puede ser justificado delante de Dios? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe, está bien. Pero ¿por qué mucha gente está andando como pecadores? Cada día está sintiendo como pecador. ¿Por qué? No tienen la fe. ¿Por qué no tienen la fe? Su espíritu está sujetado bajo la ley. Yo tengo que guardar el mandamiento. Yo tengo que cumplir mandamiento. Yo. Mientras tanto que usando sujeto yo, en aquel entonces, por fin, se queda condenación. Señor, ayúdeme, Señor. Por favor, yo quiero cumplir mandamiento yo quiero vivir bien. Excelente, Señor. Aunque ora, pide con toda la manera, no funciona porque ya su corazón está llevando corazón muy especial. ¿Qué tipo de corazón está llevando cada uno de los hombres del mundo? Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Engañoso y perverso es el corazón de hombre. ¿Quién conocerá? Engañoso y perverso. Ya. Cuando yo compro frutas, durazno, manzana, pera, pero algunas frutas está podrido, pero no se ve como tipo durazno, ¿no? Su pelo, ya, su cáscara, está lindo, pero al pelar dentro de semilla, desde semilla está empezando a pudrirse. Significa que nuestro corazón en Adán había sido transformado, corrupto. Desde aquel tiempo, nuestro corazón, nuestro espíritu, se convirtió como engañoso y perverso, más que todas las cosas del mundo. Llevando este tipo de corazón, encontrando el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es santo, justo, perfecto.
santo, justo, perfecto, pero encontrando este tipo de corazón perverso, engañoso, pum, pum, pum. Más tarde, la gente se siente condenado. Oh, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy andando mal? Cada día en mi corazón surge el deseo de matar, odiar, enojo, la codicia, fornicación, etc. ¿Qué hago? Hasta morir. Por su corazón, por su obra quiere purificar, quiere ser justificado delante de Dios. De ninguna manera puede ser. Nadie puede ser justificado. ¿Pero por qué enseña? Nadie puede ser justificado delante de Dios por su obra. ¿Pero por qué enseña? Haga eso, ande en eso, tiene que cumplir eso. En la iglesia enseñan 10 mandamientos para que cumpla el mandamiento de Dios. Según esta palabra dice que nadie puede ser justificado delante de Dios, pero ¿por qué las personas están enfocando eso? Todavía no está despojado del mandamiento de Dios y la ley. Tales personas, cuando lee este libro, Gálatas, Hebreos, Romanos, no puede entender nada. ¿Por qué? No se ve, siendo ciego. Exactamente está escrito. Ya, otra vez, yo voy a leer. El versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya, mi pregunta es, ¿ustedes ya tienen fe? ¿Por eso había sido justificado siendo justo o no? ¿Justo? Pastor, yo soy pecador. ¿Cómo puedes decir que yo soy justo? No, soy pecador. Está diferente que la palabra de Dios. Significa que no alcanza la fe. Aparentemente tiene la fe porque está congregando en la iglesia, leyendo la Biblia, orando al Señor, alabando al Señor, ofrendando al Señor, pero su corazón siempre se queda condenación. Señor, perdóneme mis pecados. Hasta morir, Señor, perdóneme mis pecados. ¿Quién pide perdón? ¿El pecador o el justo? El pecador. ¿Por qué está pidiendo? Se siente condenado. Nunca había llegado santificación, justificación y perfección por la fe. Por medio de este sentido, se nota que todavía no ha recibido la salvación. Por eso, Gálatas capítulo 3 está hablando estas cosas. Veamos. El versículo 5 de capítulo 3. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por oír. Con fe, el Espíritu Santo del Señor trabaja. Antes de recibir la salvación, yo estaba sintiendo pecador. Hasta 1990, 26 de mayo. Un día, mientras tanto que yo estaba trabajando en la tienda de mi tía, la ciudad de Daejeon de Corea del Sur, me visitó un evangelista de Misión Buenas Nuevas. Él me pidió para que yo estudiara la Biblia con él. Entramos en nuestra habitación
Y luego él empezó a explicar. Jesucristo murió en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, él recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. Al principio Juan el Bautista no quería darle bautismo, pero Jesucristo le rogó, pidió. Así conviene que cumplamos toda justicia. Para cumplir toda justicia, es decir, que quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios. Para cumplir eso, Jesucristo tenía que recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista. Por la tradición de Israel, para dar bautismo ponía la mano sobre la cabeza. Se llama la imposición. Pero Juan el Bautista era representante de todos los hombres del mundo. Porque San Mateo capítulo 11, el versículo 11 dice que no había nacido más mayor que Juan el Bautista en el mundo. Y luego cuando Jesucristo salió de agua del río Jordán, abrió el cielo. Salió la voz de Dios, descendía el Espíritu Santo del Señor como paloma hacia su cuerpo. Decía que tú eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Porque Dios estaba muy contento, alegre, por ver lo que estaba recibiendo bautismo. Algo ocurrió en la vida de Jesucristo. Al siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesucristo que venía a él. Gritó: ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Nosotros tenemos que llamar la atención de su testimonio, porque Dios nos envió un mensajero para que Él testificara acerca de Jesucristo. Es único. Investigue la palabra de Dios. San Juan capítulo 1 decía: fue enviado un mensajero para que dara testimonio acerca de la luz verdadera. Por ella, por su testimonio, que creyeran la gente en Jesucristo. Bueno, nosotros podemos aprovechar el testimonio de Juan el Bautista para que nosotros podamos creer en el Salvador, Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios. Cordero, que significa sacrificio de Dios. Por eso Jesucristo fue levantado de la tierra. Es decir, que sacrificio celestial. Quitó el pecado del mundo. ¡Wow! Pero entre muchos hombres están cambiando la palabra. Quitó el pecado original. Llevó el pecado original. Llevó el pecado de Adán. Pero nosotros tenemos pecado. Es mentira. ¿Por qué? El pecado del mundo incluye todas nuestras transgresiones. Incluye el pecado original de Adán. Junto. Todo completo. Jesucristo llevó en la cruz, derramando toda la sangre, nos justificó, santificó y nos perfeccionó. Solamente necesita creer en Jesucristo. Dios me hizo entender esta palabra. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Luego, pasando 3 años, Jesucristo fue crucificado. Último tiempo, Jesucristo dijo así: consumado es. Ya terminó la misión de Jesucristo. Ya terminó la obra de Salvador. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Impactó en mi corazón. Ya Dios me perdonó completo.
Desde aquel tiempo en mi corazón surgía un deseo de predicar. No por mi obra, sino que Dios me daba ese sentido. También Dios me daba un deseo de leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios a través de los pastores salvos. Por fin, en mismo año 1990, Dios me permitió para que ingresara al seminario para ser pastor. Hasta hoy Dios está dando la bendición. Jesucristo nos redimió. Jesucristo nos salvó perfectamente. Por eso, como dice ya el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mucha gente, ¿no? La gente puede leer esta palabra, pero no sabe qué significa. Fue contado por justicia. Significa que cuando creyó en la palabra de Dios Abraham, Dios vio su fe. Desde aquel tiempo le llamó Abraham. Abraham, yo veo de su fe. Por eso le llamo justo. Desde hoy tú eres justo. Wow. Cuando Dios le llama justo, Abraham es justo. Una vez fue establecido justo, es justo. ¿Quién puede negar? No, Abraham cometió, Abraham vendió su esposa. Tiene buena memoria. ¿Cuántas veces vendió? No sé. 2 veces. Una vez vendió a su esposa ante mano de el rey faraón de Egipto y otro al rey de Sur. Ya significa que él quería preservar su vida vendiendo su esposa. ¿Es buena persona? ¿Eso es la obra de salvo o justo? Nosotros tenemos que llevar palos para golpear la cabeza. Maldito. Abraham vendiendo su esposa para salvar su vida. Pero ¿dónde sale? Dios exhortó a Abraham, Dios le quitó la justicia. Ya desde hoy convierte ya como pecador. Ya está blasfemando mi nombre porque había levantado como padre de la fe, pero está haciendo maldad. Entonces ya voy a anular mi promesa. Fuera. Abraham. ¿Así había dicho? No, al revés. Dios había maldecido a la casa de Faraón, a la casa del rey de Sur. Qué raro, ¿no? Protección, ya. Aunque hace bien, hace mal, no importa, protección. Qué raro, ¿no? Nosotros siempre tenemos esta regla. Por conocer ciencia de bien y del mal. Es bueno, es malo. Haciendo buena cosa es bueno, mala cosa malo. Para Dios es diferente. Totalmente diferente. Nosotros si queremos creer en Dios, tiene que saber característica de nuestro Dios. ¿Por qué Él fue establecido como justo? Porque de primero Dios le entregó buena noticia. ¿Cuál es buena noticia? Es el Evangelio. Como dice. El versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cómo dice? Antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál es la buena nueva? Eso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos decir el versículo 16.
acompañado con esta palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, así decía, la cual es Cristo. Ya, esta palabra permanece en el libro de Génesis capítulo 15. Una noche estaba sacando Abraham, mostrando al universo, astronomía, que estaba brillando las estrellas. ¿Se ven las estrellas de Abraham? Sí, Señor. Tu simiente será así. Entonces, las estrellas son muchos, por eso son plural. Por eso, comparando de número mucho, entonces tus simientes, así tiene que decir. Pero tu simiente, indicado una persona. Según esta palabra, interpretando que eso es Jesucristo. Por eso, en otra palabra, en San Juan, decía que Abraham vio la vida de Jesucristo. Al mirar a Jesucristo estaba muy contento, alegre, así decía. Como si fuera mentira, ¿no? Porque ya, ¿cuántos años hay diferencia? Abraham, Jesucristo. Abraham vivía 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ver? Según nuestra vista, no puede ver. Pero Dios hizo milagro que veía Abraham a Jesucristo. Iba a nacer un Salvador por mi cuerpo. Porque genealogía de Jesucristo aparece Abraham, David, José, etcétera, ¿no? Aunque no nació por medio de varón, su padre, sino que nació por medio del Espíritu Santo del Señor. Pero está apareciendo como descendiente de Abraham, Jesucristo. Significa que Abraham podía ver Jesucristo que iba a cargar el pecado del mundo, incluye el pecado de Abraham. Así creyó. Sí, Señor, yo me siento como pecado el perro cuando haya llegado, nacido mi Salvador Jesús, ya se terminará condenación. Ahora no tengo pecado. Su fe fue contada por justicia. Abraham ya cree que yo iba a enviar mi hijo amado. Voy a encargar el pecado del mundo en el cuerpo de mi hijo. Incluirá su pecado. ¿Entiende? Sí, Señor. Cuando haya muerto en la cruz, se terminará su pecado. ¿Entiende, Abraham? Sí, Señor. Su fe fue contada por justicia. Nuestra fe será igualito. Nuestra fe no hay diferencia nada como la fe de Abraham. Exactamente nuestra fe así es. Por la resurrección de Jesucristo ya nos dio la justicia de Dios. Por la sangre de Jesucristo nos redimió, nos perdonó, nos justificó, santificó y nos perfeccionó. Depende de la obra de Jesucristo. Por eso únicamente nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Últimamente vamos a ver esta palabra, el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Significa que por la revelación de Dios nosotros podemos adquirir la fe, pero antes de obtener la fe está bajo la ley. Hoy en día mucha gente está bajo la ley sin saber.
Aunque está convocando el nombre de Jesucristo, está congregando en la iglesia, pero su corazón está sujetado a la ley y mandamiento de Dios. Tal persona siempre sale de su boca: soy pecador. Señor, perdóneme, soy pecador. Porque cada día quiere perfeccionar por su obra. Cada día quiere justificarse por su obra, pero de ninguna manera, porque nadie puede ser justificado delante de Dios. Así dice. Por eso la vida de creencia solamente tiene que vivir por la fe, porque siendo justo vivirá por la fe. Eso es la manera. ¿Cuál es la fe? La fe es que Dios está conmigo. Dios está preparando su proyecto, su mundo, su bendición para mí. Camina para buscarlo. Por eso, antes de convocar a los estudiantes de la escuela bíblica, yo pensaba profundamente. Hoy en día, 1000 de personas están predicando. En YouTube sale mucha cantidad de predicaciones del mundo. Pero no mucha gente está dando textos por medio de archivo de PDF. Porque ya como PDF sale texto para leerlo. Entonces yo tenía gran tarea, ¿no?, para hacer PDF de 400 clases. ¿Cómo puedo hacerlo? Pero milagrosamente Dios me dio la oportunidad de enseñar coreano ante como 600 personas. Entre ellos, uno de 100 personas está empezando a hacer transcripción de mi predicación. Cada uno estoy dando, cada día estoy haciendo trabajo. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Sí, entre 100 personas quiere hacerlo, pero alguno está escuchando largamente. Wow, escribiendo en computadora. Un día, pasando una semana, se desmaya. Sí, produce, surge, no hay problema eso. Tiene que ser eliminado. Pero alguno sigue. Yo quiero ayudar. Yo quiero ser voluntario. Escribiendo texto, haciendo ya como escrito de PDF. Además, hermano Fausto Sierra está acomodando. Un día yo estaba confirmando, ¿no?, mi palabra que estoy hablando, como forma gramaticalmente, era punto cero. Para escuchar, más o menos, la gente puede escuchar, pero como lo que yo hablo, si puede escribir como lo que estoy hablando, ya totalmente diferente. Pero al pasar mano de hermano Fausto Sierra, al enviarme otra vez, mirando texto, wow, yo había explicado así, como si fuera un doctor que está explicando por la letra y texto. Por eso texto es muy importante, porque está purificando lo que nos sirve. Pero sirve el video, ¿no?, porque actuando un coreano que apenas está hablando español. Eso es. Y vale. Está bien. El día de hoy, así nosotros terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nos da esta bendición para que nosotros podamos humillarnos ante Dios, para escudriñar la palabra de Dios y también para unir nuestro corazón juntamente con la palabra del Señor. Creo que Dios va a salvar muchas personas y también Dios les dará gran capacidad a los que aprenden la palabra del Señor para que ellos también puedan predicar el Evangelio para poder salvar muchas personas.
Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siempre has estado conmigo en todo momento. Desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Cuando por mi desnudez me escondía en el huerto, tú me cubriste de amor con la piel de un cordero. Cuando ofrendé de la tierra fruto de mi esfuerzo, sellaste mi corazón con un pacto eterno. Cuando miraste mi corazón, encontraste que solamente había el mal. Yo tenía que ser desechado, pero en el arca me diste un lugar. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando mojaba tus pies con llanto desbordado, fue porque tú perdonaste todos mis pecados. Nunca pude hacer el bien, fui un ladrón muy malvado. Y me hiciste descender para estar a tu lado. Cuando delante de ti iba a ser apedreado, tú levantaste mi vida, no fui condenado. Te prometí que no te negaría y que hasta mi vida la daría por ti. Tú sabías que iba a traicionarte, pero me enseñaste a no confiar en mí. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz. Cuando me diste tan grande promesa, no pude creerte, solo me reí. Al final se cumplió tu palabra, me diste la fe y me hiciste feliz.